para diversas aplicaciones geoespaciales con el uso de imágenes de radar de hasta 50 centímetros de resolución espacial, pero que al mismo tiempo nos reta en cuanto a lo que es la creación de conocimiento, precisamente por lo que es el uso de estos nuevos datos. El control a su alcance, el monitoreo a su servicio, como bien se titula este webinar, y como sabemos, si bien hay unas ventajas desde lo que es la calidad de este tipo de imágenes de radar, de las cuales pues vamos a compartirles, realmente el conocimiento aplicado al uso de este tipo de datos es lo que marca la diferencia. Y ese es el objetivo de este espacio, crear conocimiento en torno al uso de esos datos en lo que es la gran variedad de aplicaciones. Y es por esto que debemos tener también claros unos conceptos fundamentales que son importantes al momento de explorar este tipo de información. Este webinar pues hace parte del cumplimiento de ese objetivo. Siguiente, por favor. Bueno, para entrar en materia, quiero presentarles a Marta Patricia Balbuena, que es analista técnico, y a Vanessa Gamboa, coordinadora del Centro de Atención Técnica y Comercial, ambas del equipo de Procálculo, quienes a continuación presentarán el contenido. Y finalmente me presento, mi nombre es Cindy Ferrucho, analista técnico de Procálculo, y en esta oportunidad seré la moderadora del webinar. Siguiente. Desarrollaremos la siguiente agenda. El primero es hablar un poco sobre los conceptos básicos de las imágenes de radar de apertura sintética. Como segundo paso es ver lo que son las imágenes satelitales de Capella. Seguido de esto vienen las aplicaciones con esas imágenes, unos casos de éxito que tenemos por parte de Procálculo y finalizando unas preguntas. Siguiente. Quiero invitarlos a que por favor realicen todas sus preguntas por medio del chat. Nuestro equipo técnico estará pendiente y al finalizar escogeremos algunas de ellas, se responderán en vivo y las demás las responderemos vía correo electrónico. Es por esto pues que es importante que diligencien el formulario de asistencia que en unos segundos se los compartiré para que reciban estas respuestas y también la grabación del webinar. Así que sin más preámbulos, Vanessa, adelante por favor. Bueno, muy buenas tardes para todos. Quiero reiterar el agradecimiento por su participación y esperamos que este sea un espacio de aprendizaje para todos. Bueno, entonces, inicialmente, pues como lo mencionó mi compañera, vamos a hablar acerca de algunos conceptos básicos del radar que nos ayudarán a comprender mejor las aplicaciones que mostraremos más adelante. Mm, para entender cómo opera el radar, veremos que en el mundo de la teledetección existen dos tipos de sensores, pasivos y activos, cuyo modo de operación está asociado a la fuente de la cual reciben la energía radiante, si es externa o es interna. El radar puntualmente es un sensor activo, ya que proporciona de forma artificial su propia energía radiante, enviando un pulso a la superficie de la Tierra para posteriormente capturar la información reflejada. Mm, bueno, el radar opera emitiendo, como les mencionaba, una onda de energía que viaja y choca contra la superficie de la Tierra y de allí viene, pues, digamos, la información que este recibe y procesa para darnos una imagen que es la que vamos a obtener al final. La distancia entre el objeto que envía la información y el radar se conoce como rango inclinado. El rango inclinado es la distancia entre el radar hacia el blanco medido de forma perpendicular a la línea de vuelo. Bueno, en este mismo sentido debemos también preguntarnos acerca de cómo opera o cómo está midiendo el radar. Para entender un poco esto, pues tenemos como una imagen que nos ayuda a entender cuál sería la forma correcta de cómo debemos capturar una imagen de radar. El principio pues, básico que tenemos es la medida del tiempo y en consecuencia la diferencia o las distancias y las posiciones de los objetos en tierra los vamos a calcular en relación a estas diferencias de tiempo entre el eco de ida a la Tierra y lo que se demora en regresar, la onda que se emitió inicialmente.
Es decir, que la información de captura estará en función de la reflectividad del elemento en tierra y, bueno, en este mismo sentido debemos también preguntarnos acerca de cómo opera o cómo está midiendo el radar. Para entender un poco esto, pues tenemos como una imagen que nos ayuda a entender eh, cuál sería la forma correcta de cómo debemos capturar una imagen de radar. El principio pues, básico que tenemos es la medida del tiempo y en consecuencia la diferencia o las distancias y las posiciones de los objetos en tierra los vamos a calcular en relación a estas diferencias de tiempo entre el eco de ida a la Tierra y lo que se demora en regresar, la onda que se emitió inicialmente. Es decir, que la información de captura estará en función de la reflectividad del elemento en tierra y la posición en términos de el tiempo que demora la onda en ir y volver. Esta reflectividad está relacionada con los objetos en la Tierra y su comportamiento dieléctrico. Entonces, diferentes coberturas van a tener una respuesta diferente. Esto es a lo que llamamos la reflectividad y es lo que va a medir un sensor de radar. Para entender mejor esto, hay que saber cuál es el rango de longitudes de ondas en las que emite y captura el radar. Aquí tenemos una representación de la información que puede ser capturada en las diferentes bandas de radar. Asociado a esta información está el rango del rango del radar, que está aproximadamente entre 1 centímetro y 1 metro en el rango del espectro electromagnético. Esta información es importante porque nos dirá cuánto va a penetrar la onda enviada, dependiendo de la superficie en la que estamos hablando. De allí viene pues la característica digamos, más resaltante de los sistemas de radar, y es de poder atravesar la nubosidad, ya que la información está en un rango de las ondas de las microondas que permite pues atravesar ciertas coberturas como lo son las condiciones atmosféricas. También dentro del mismo rango está la información de que se atraviesa, por ejemplo, vegetación o que atraviesa el subsuelo, pero esto depende pues, de la frecuencia que tenga y la longitud de onda en la que se envíe. Idealmente, y pues como funcionan los sensores de la constelación de Capella, que emiten su energía en la banda X, pues allí tendremos la ventaja de atravesar las nubes sin atravesar las coberturas vegetales ni la cobertura del subsuelo, lo cual nos permitirá em, obtener una información de las texturas de la vegetación o la textura del subsuelo, de los árboles, las copas de los árboles, porque pues no las atravesamos. La información de la polarización pues está relacionada también con lo que nosotros conocemos o la información que vamos a recibir del radar. Entonces existen varias formas de recibir y emitir la onda. Entonces puede ser que el sensor de radar emita la onda en dirección horizontal y la reciba en vertical, o la emita en vertical y la reciba en horizontal, y esta información pues será muy útil a la hora de discriminar una u otra cobertura. Por ejemplo, la información de cobertura de agua o de humedad de agua en el suelo será más fácilmente identificable en una transmisión horizontal y una recepción vertical. La información de vegetación será más fácil identificable si la onda se envía de forma horizontal y se recibe de forma horizontal igualmente.
Esto es lo que he venido mencionando acerca de la diferencia entre las coberturas a través del principio de polarización, que es una de las ventajas, o bueno, otra de las ventajas de la información de radar, y es el poder capturar estas texturas con mayor facilidad, pese a que, pues digamos, no tenemos como los colores que estamos acostumbrados a ver en una imagen óptica para identificar coberturas. Ciertamente la reflectividad de los objetos sí nos darán un indicio de lo que estamos observando, sumado con una resolución espacial alta como la que tienen los sensores de Capella, pues será muy fácil identificar entre una u otras coberturas. Al igual que la información óptica, también en el SAR presenta algunas deformaciones de tipo radiométrica y geométrica, pues asociadas al mismo sistema y también a las condiciones del terreno. Las deformaciones radiométricas estarían, digamos, un poco más ligadas con esta forma de cómo el sistema de radar captura la información, y las deformaciones geométricas estarían asociadas más a las coberturas o al terreno propio que estamos capturando. Eh, la primera, digamos, o más conocida de las deformaciones en las imágenes de radar es el speckle o moteado, conocido también, bueno, como ruido salpimienta, pues porque es un efecto granular que se ve en las imágenes, producido por, mm, producido por la información que se captura en tierra, que puede presentar una variación dependiendo de las coberturas que estén alrededor. Es decir, en una imagen la información de reflectancia puede mostrarnos información negra o blanca, puntos negros o blancos sobre la imagen, y pues esto es inherente al sistema y a la forma como se envían las ondas. No, pues digamos, no tiene como eh, una respuesta igual siempre, entonces eso es lo que vamos a observar en las imágenes. Esta información tiene pues su solución, que es una forma de corregir esta distorsión, y es a través del multilook. El multilooking, va a capturar varias imágenes sobre la misma área de interés, pues nos va a permitir que finalmente logremos identificar esos puntos a qué pertenecen y qué cobertura estamos hablando. Entonces, esa distorsión o esa información que no obteníamos inicialmente, pues la podemos combinada con varias observaciones sobre el mismo punto, pues las podemos promediar y obtener una mejor información o con más detalle de lo que estamos observando. También existen las deformaciones geométricas debido a las condiciones usualmente del terreno asociadas a esta toma inclinada u oblicua que tiene las imágenes de radar. Está primeramente pues la geometría foreshortening, que está relacionada con la toma o la captura de información en cuando estamos, digamos, capturamos una superficie o bueno, un elemento que es muy alto, y lo que se genera usualmente es que la información es atravesada, llega primero a la base del elemento y luego llega a la copa. Entonces, igualmente, pues el pulso de retorno va a llegar en ese mismo sentido. Entonces, lo que vamos a ver es la información, digamos, muy junta de las pendientes de una montaña. Y también algo muy similar pasa con la información layover, que vamos a empezar a ver como si estuviera un poco girada o que estuvieran de cabeza los edificios. Esto ocurre y es por el tipo de toma, como si es inclinado o no. Entonces, esto quiere decir que puede mejorarse o pueden eliminarse de cierta forma algunas de estas deformaciones si escogemos bien los parámetros de captura. Igual pasa con las sombras cuando de pronto el radar por la pendiente no puede observar o no llega el pulso a ciertas zonas, entonces lo que vamos a ver es como unas sombras en la imagen. Igualmente, dependiendo de lo que necesitemos, pues vamos a elegir una u otra captura para que podamos eliminar fácilmente estas deformaciones.
Marta, por favor, continúa. Gracias, Cindy. Ok, entonces, siguiente, por favor. ¿Cómo nace Capella Space? Esta constelación se ve en la necesidad de empezar a operar debido a que las imágenes de radar convencionales no contaban con una buena resolución espacial y cubrían áreas muy grandes en las imágenes individuales, lo que generaba pues que no hubiera una buena identificabilidad de coberturas y por lo tanto pues que los datos no fueran manipulables. Siguiente, por favor. Es por ello que Capella Space llega al mercado con 3 excelentes productos en cuanto a resolución espacial, temporal y radiométrica. El primero de ellos son las imágenes Spot con muy alta resolución de 50 centímetros y tienen un área de recubrimiento de 25 kilómetros cuadrados distribuidos en 5 por 5 kilómetros. Como pueden observar, estas imágenes no cuentan con speckle gracias a que tienen 9 lookings dentro del multilooking y por lo tanto pues nos reduce este problema radiométrico. Esta es una imagen capturada en el canal de Panamá, en donde pues podemos observar todas las características y objetos geográficos que están en la superficie de la Tierra. Siguiente, por favor. En cuanto a las imágenes SITE, encontramos imágenes con una resolución espacial de 1 metro. Y bueno, tenemos un área de 50 kilómetros cuadrados distribuido en 5 por 10 kilómetros de lado. En estas imágenes podemos observar un poco el layover en la zona de la mina. Entonces acá estamos viendo una deformación geométrica. Sin embargo, a pesar de ello, podemos hacer una buena identificación de lo que son las coberturas. Siguiente, por favor. Por último, tenemos una imagen strip de 100 kilómetros cuadrados distribuidos en 5 por 20 kilómetros de lado y una resolución espacial de 1.2 metros. Entonces, en esta imagen no contamos con multilook. Se me pasó a decir que en la site encontramos 5 lookings. Acá no tenemos multilooking. Sin embargo, estamos teniendo una muy buena imagen, pues con un buen nivel de detalle. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo funciona la tecnología multilooking? Como podemos observar en pantalla, pues simplemente hacemos un recubrimiento de la misma zona en el número de veces para pues, mejorar el efecto que mencionaba la ingeniera Giselle, llamado sal y pimienta. Siguiente, por favor. Bueno, nosotros dentro de los productos de Capella encontramos imágenes de archivo, es decir, que ya han sido capturadas por los diferentes clientes. Y también tenemos la posibilidad de hacer tasking. Entonces, para hacer que nuestra captura de las imágenes, la consola nos permite hacer ciertas configuraciones como vemos en pantalla. Entonces, la primera es elegir entre 2 tipos de órbita, una órbita polar con 97 grados u órbitas inclinadas de 45 y 53 grados. Tenemos un estado de órbita ascendente y descendente, una dirección de observación izquierda a derecha y una polarización HH y VV. Entonces, por parte del equipo de mercado técnico en Procálculo, hemos desarrollado un toolbox en ArcGIS Pro que permite como identificar cuáles son los mejores parámetros, la mejor combinación de parámetros para hacer la captura de las imágenes. Esto de acuerdo a la topografía de la zona. Digamos que esta parte de Colombia en general, pues tenemos una topografía pues un poco brusca, por lo que esta herramienta pues nos ha permitido como, no sé, ser más amigables con nuestros clientes y facilitar pues todo el tema del tasking de imágenes de Capella. Siguiente, por favor. Bueno, acá va la encuesta, pero pues ya creo que fue resuelta. Cindy, ¿tienes algún comentario respecto a la encuesta? O sea, ¿nos puedes decir también cuáles fueron las aplicaciones más implementadas por los usuarios? ¿Cuál? Sí, hasta este momento la mayor aplicación ha sido detección de cambios, seguido de cartografía,
y extracción de elementos y catastro. Esas han sido las aplicaciones que los usuarios más han utilizado. Perfecto, Cindy, gracias. Bueno, en cuanto a aplicaciones, queremos pues hacer énfasis que estas aplicaciones han sido desarrolladas por parte del equipo de Procálculo. Y para hablar de aplicaciones, primero tenemos que saber cómo identificar coberturas en imágenes de radar. Entonces, para ello vamos a dar unos pequeños tips. Lo primero es que vegetación, todo lo que pues, sea relacionado con vegetación, como cultivos, bosques, zonas arbustivas, vamos a tener una alta retrodispersión debido a la cantidad de agua pues, que tienen las plantas. Entonces es por ello que estas zonas se van a ver un poco claras, con alto brillo. En cuanto al agua, pues vamos a ver cuerpos negros, totalmente negros. Suelo desnudo va a tener un tono grisáceo y pues como ya lo hablamos anteriormente, unas zonas de pendiente se van a ver pues de colores muy brillantes debido a los errores de radar. Siguiente, por favor. En cuanto a superficies lisas, como son pistas y carreteras, esto también lo vamos a encontrar en tonos negros. Vamos a tener también un efecto llamado multipath, que es generado por superficies metálicas, como lo podemos ver en el puente de la imagen derecha. Siguiente. Tenemos que recordar que en las imágenes de radar hacemos identificación de texturas y a partir de ello, pues ya como que lo relacionamos con un objeto geográfico. Y es por ello que hemos podido desarrollar las siguientes aplicaciones. Entonces, en la primera imagen encontramos gestión de desastres. Esta imagen fue capturada en Honduras después de que el huracán Iota pues estuvo como arrasando en esa zona. Y podemos identificar pues, la zona afectada en cuanto a la inundación y podemos ver algunas construcciones deterioradas pues debido a este fenómeno natural. Entonces, estas imágenes nos permiten hacer esta gestión de desastres naturales. Por otro lado, en cuanto a la imagen del Canal de Panamá, se hizo una clasificación supervisada y no supervisada para hacer mapeo temático, extracción de coberturas y usos. Entonces, este tipo de imágenes nos permiten, pues como les decía anteriormente, identificar las coberturas, por lo que son excelentes para hacer cartografía. En cuanto a la detección de cambios, podemos observar en esta imagen que vamos a ahondar un poquito más adelante, cómo se ve un cultivo que ha sido afectado por algún fenómeno. Entonces, tenemos dos imágenes, pues una pues, de la misma zona, pero en diferentes momentos del tiempo, y se hace la comparación del cultivo. Digamos que esto es muy útil para el tema de agricultura de precisión, ya que podemos identificar los estados de salubridad y fenológicos de la vegetación y haciendo pues cuidado de cómo va nuestro cultivo, el monitoreo. En cuanto a extracción de elementos, gracias a la identificación de diferentes texturas, podemos clasificar e identificar pues diferentes elementos que son introducidos en un momento del tiempo, como es en el caso de Itzmina Chocó, en donde este puntico rosado que ven es una construcción que fue, no sé cómo construida eh, ilegalmente, entonces podemos hacer la identificación del momento justo en el tiempo en que fue pues, generada esta construcción. Tenemos también aplicaciones a catastro, como es el caso de Río Negro, Antioquia, en donde hicimos una segmentación para llegar a este resultado en el que pues dividimos por parcelas. Ahorita más adelante vamos a revisar este tema a fondo. Y por último, de nuevo la agricultura de precisión apoyándonos en imágenes ópticas. Entonces tomando la mejor parte de dos mundos. La resolución espacial de las imágenes de radar, sus texturas y la resolución espectral de las imágenes ópticas. Siguiente, por favor. Y bueno, entonces vamos a ahondar en este webinar acerca de dos aplicaciones muy importantes. La primera, catastro, la segunda, agricultura. Entonces, el primer tema de catastro
Es de gran importancia para nosotros, ya que este año, a partir de la resolución 197 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, se aprueba el uso de imágenes no ópticas para la elaboración de catastro multipropósito. Entonces, el objetivo del catastro multipropósito es generar un censo de Colombia teniendo en cuenta variables físicas, económicas, jurídicas, ambientales y sociales, por lo que las imágenes de radar pues, cumplieron las condiciones de precisión para ser utilizadas como un insumo en este proceso tan importante para nuestro país. Y además, pues tenemos la facilidad de que podemos llegar a cualquier zona sin importar su meteorología o su climatología. Entonces, esa es como una gran ventaja para el desarrollo de esta actividad. Eh, Siguiente, por favor. Entonces, como lo hemos mencionado durante el desarrollo de este webinar, con las imágenes de radar vamos a tener diferentes elementos geográficos a partir de su respuesta. Entonces, digamos que a partir de las segmentaciones podemos identificar pues diferentes coberturas y posteriormente mapearlas. Siguiente, por favor. En cuanto a agricultura, debido a que cada cultivo en sus diferentes estados fenológicos generan una respuesta en las imágenes de radar, podemos hacer un monitoreo, siguiente, monitoreo y mapeo de cultivos teniendo en cuenta la retrodispersión. Entonces, en el primer caso tenemos un monitoreo de cultivos, como les mencionaba, un mismo predio, dos imágenes de temporalidades diferentes, una de julio, una de septiembre, y como podemos observar, la imagen de la izquierda de julio se encuentra un poco más brillante que la imagen de la derecha. Resulta que en esta zona, bueno, hubo un fenómeno que afectó a los cultivos, entonces la idea era evidenciar este cambio y como lo vemos en unas imágenes de radar con la retrodispersión. Entonces, si podemos ver el histograma del mes de julio, tiene valores de niveles digitales más altos que los de septiembre. De este modo, pues podemos concluir que efectivamente sí hubo como un problema en esta zona de vegetación y asimismo podemos identificar deforestaciones o incluso hacer monitoreo de cultivos para evaluar si van mejorando sus condiciones en cuanto a su salubridad. Siguiente. Por otro lado, el mapeo de cultivos y hasta el mismo monitoreo puede ser apoyado por este proceso del sinergismo. Entonces sabemos que las imágenes ópticas ya cuentan con un montón de índices espectrales, perdón, con los cuales podemos hacer seguimiento a la vegetación, podemos obtener falso color, podemos obtener, bueno, infinidad de elementos. Sin embargo, tenemos una limitación que es la meteorología. Digamos que en Colombia, que es un país pues, que tiene un clima un poco variable, vamos a tener el problema que las nubes pues, no nos van a dejar llegar a todos los lugares de Colombia. Es por ello que entonces al hacer sustitución de componentes podemos meter el radar como una banda generando una imagen que tenga la riqueza espectral de las imágenes ópticas, como ya lo había mencionado, y las texturas y la riqueza espacial de las imágenes de radar. Entonces, este toolbox fue también desarrollado por Procálculo, lo que nos ha permitido, pues, ayudarle a los clientes a hacer un mejor monitoreo y un mejor seguimiento e identificación de coberturas, teniendo, pues, estos dos insumos. Siguiente, por favor. Entonces, acá vemos un sinergismo. Esto fue elaborado a partir de una imagen Sentinel que no tiene, pues, tan buena resolución espacial. Entonces hicimos el sinergismo para demostrar que podemos tener un muy buen producto final en donde vamos a tener los colores de la imagen óptica y las diferentes texturas de la imagen de radar. Entonces, ahí, como pueden ver, podemos identificar las parcelas, los cultivos. Entonces, pues nada, es muy óptimo este proceso, la verdad, para todos los seguimientos de los que hemos hablado. Siguiente, por favor.
Entonces, en los casos de éxitos, voy a compartir mi pantalla. Vamos a estar haciendo una pequeña exploración en el software ArcGIS Pro para hablar acerca de catastro y agricultura de precisión con las herramientas que les he mencionado. Entonces, voy a tomar la pantalla. Ok, entonces ya están viendo ArcGIS Pro, ¿sí? Sí, Marta, estamos viendo. Gracias. Bueno, esa es una imagen de Río Negro, entonces quiero que hagamos primero una identificación de coberturas. Este es el aeropuerto, como lo mencionaba, las pistas, las carreteras se van a ver en un tono oscuro. Sin embargo, no es tan oscuro como, por ejemplo, esta zona de acá, que es agua. Entonces, pues ahí hacemos la primera identificación. Estas zonas de acá sabemos que no son cultivos debido como a la geometría. Entonces, detectamos que eran viveros. Y acá pues tenemos construcciones. Tenemos construcciones, acá tenemos vegetación, podemos ver pues los dosel de los árboles. Acá tenemos como otra zona de construcciones. Y acá tenemos más bosque. Em, Acá tenemos agua, construcciones, más parcelitas, vegetación arbustiva que pues aparentemente divide cada predio. Y en la inferior vamos a encontrar suelo desnudo y sombras también. Entonces acá tenemos, bueno, más viveros, acá tenemos bosque y la sombra del bosque, como lo pueden observar acá. Acá tenemos parcelas en donde pues, aparentemente hay suelo desnudo o de pronto un pasto pues muy liviano en realidad. Acá tenemos más sombra, más sombra. Y pues nada, digamos que a partir de esta imagen, pues podemos hacer mucha detección de no solamente los elementos geográficos, sino también, como lo mencionaba, de las parcelas. Entonces, ArcGIS nos ofrece una herramienta para segmentación, está de acá, y gracias a ella podemos obtener estos resultados en donde pues básicamente vamos a dividir la imagen de acuerdo a las diferentes coberturas y usos, lo que nos, pues con un postproceso, obviamente teniendo en cuenta el ámbito jurídico y de campo, ya pues se puede identificar pues qué es un predio y los usos de este predio. Entonces, pues como lo pueden ver, es una herramienta muy poderosa para el tema del catastro multipropósito. Además, tener en cuenta que la precisión de estas imágenes a nivel espacial es alta, es muy buena, ya que están corregidas con un modelo digital de elevación. Entonces, pues nada, es una poderosa herramienta en realidad. En cuanto a agricultura, quise traer a este webinar esta imagen en donde podemos observar cultivos, parcelas de cultivos, pero cada uno con diferentes estados fenológicos aparentemente. Como les mencionaba, entre más brilla o sea, una parcela, es porque posiblemente esta vegetación, pues hay como que el cultivo está más grande, hay más biomasa y probablemente pues tiene mejor contenido de agua. Entonces, por ejemplo, esta parcela de acá aparentemente tiene un buen manejo. Entonces también podemos hacer este tema de monitoreo de cultivos y de la misma forma podríamos hacer una segmentación en esta imagen para hacer la identificación de las diferentes parcelas y los diferentes usos que se le está dando a la tierra en este lugar. Entonces también estamos aquí añadiendo un componente social a, pues a nuestra información. Entonces, acá tenemos bosque, una vez más, el resto sí son cultivos. Tenemos construcciones en esta parte, como individuos de vegetales, ya arbolitos individuales alrededor de las casas. Podemos ver la infraestructura, las vías, líneas de tensión. También es muy útil este tipo de imágenes para el seguimiento de servidumbres para gestión predial.
En cuanto a los sinergismos, entonces tenemos un primer sinergismo elaborado a partir de imágenes Sentinel. Entonces, pues tenemos la imagen Sentinel, la imagen de Capella, y este es el producto final. Entonces, como ven, pues se hereda de cierto modo el color de la imagen óptica, teniendo muy buenos resultados, a pesar, digamos, de las deformaciones debido al relieve que pues, podemos apreciar en este lado, pues digamos que se reduce eh, con el color que ha sido añadido a partir de la imagen Sentinel. Y aún así, pues podemos hacer ya super detección de los cultivos, ya diferenciación. Y digamos que la segmentación, cuando se añade esta parte espectral, pues evidentemente va a darte mejor calidad, porque ya va a tener en cuenta no solamente la textura, sino también el color de la zona. Entonces, a pesar de que Sentinel no tiene pues tan alta resolución como una imagen Planet, que también pues proveemos nosotros, estamos teniendo muy buenos resultados con datos libres. Sin embargo, quiero mostrarles la diferencia con las imágenes Planet. Entonces voy para acá. Acá tenemos una imagen Planet. Ya, acá la resolución espacial es mucho mejor. Sin embargo, seguimos con el tema de las nubes. Por ejemplo, esta zona de acá. Y Capella. Capella pues nos va a proporcionar toda esa información, esa riqueza en cuanto a texturas y la parte espacial. Entonces tenemos dos tipos de sinergismo, un sinergismo a verdadero color 3-2-1, en donde podemos hacer la identificación de las coberturas tal como nuestros ojos lo pueden percibir. Entonces pues nada, como lo mencionaba anteriormente, facilita mucho el tema de la clasificación, de la segmentación, de la interpretabilidad de las imágenes y su manipulación, evidentemente. Pues acá vemos las construcciones ya blanquitas, los bosques verdes, esto de nuevo, piscinas de agua, por lo que tienen el color negro. Y acá tenemos una imagen a falso color. ¿Por qué a falso color? Porque vamos a tener pues mejor identificación del tema de la vegetación. Entonces vamos a poder identificar otro tipo de cobertura. Recordemos que con diferentes combinaciones de colores vamos a resaltar diferentes coberturas. Entonces tenemos combinaciones de colores para el agua, para la vegetación, para los elementos artificiales. Entonces esto nos permite en realidad tener una gama gigante de posibles sinergismos, haciendo diferentes, pues no sé, sí, como resaltar diferentes objetos geográficos y poder hacer un análisis textural y espectral de estos. Entonces, esto es lo que tengo por contarles acerca de las aplicaciones de las imágenes de radar. En realidad es un mundo gigante por explorar y obviamente hay muchas más aplicaciones. Le entrego la palabra a la ingeniera Cindy para hacer la solución de dudas. Vale, gracias Marta. Estoy revisando el chat y si tenemos algunas preguntas. Carlos Escobar nos saluda y nos dice, nos interesa monitorear derrames de hidrocarburos en zonas boscosas. ¿Se puede detectar el cambio de color sobre ríos y vegetación así estas zonas estén tapadas por árboles? Bueno, buenas tardes, Carlos. Bueno, para de pronto dar mejor respuesta a esta pregunta, quisiera que volviéramos aquí a esta imagen, donde mostramos los tipos, o bueno, la penetración que tiene la información de radar, dependiendo la banda o la frecuencia en la que se esté enviando la información. Entonces, lo mencionaba, los satélites de Capella o los sensores de Capella envían en la banda X, que inicialmente pues tiene una penetración muy baja en cuanto a la vegetación o a nivel de vegetación. Entonces, para la parte de la detección de derrames bajo copas de los árboles, pues inicialmente no sería posible con esta información porque pues tendría que ser una penetración muy fuerte para realmente determinar si debajo del árbol pues hay un derrame u otro. La otra, pues digamos que limitante sería
el tamaño de los derrames. Usualmente sobre la parte boscosa, pues los derrames tienen un tamaño pequeño que pues a través de la resolución tal vez no sea posible identificar. Entonces, si tenemos un bosque o copas muy altas, pues no va a ser posible la identificación de estos derrames. Sin embargo, en la parte de los derrames en áreas pues como los ríos o en una cobertura de agua, sí será más fácil hacer esta identificación porque pues no vamos a tener la limitante de que atravesaremos atravesar alguna otra cobertura, sino que lo que vamos a tener es una respuesta espectral diferente dependiendo si es agua, digamos, limpia o agua donde se ha presentado algún derrame, ¿sí? Entonces, no es posible en cuanto a que, de todas maneras, así no sea la banda X, sino las otras bandas del RAR, pues no tendrían tampoco una penetración muy alta en la parte de coberturas boscosas, pero para la parte de las zonas de agua afectadas por un derrame, sí es posible la determinación, como menciono, a través de la información de reflectancia de agua contaminada y agua no contaminada. Vale, gracias. Siguiente pregunta. Wendy nos pregunta, ¿es posible realizar análisis multitemporales con esta herramienta? Acá esta pregunta nos la realiza en el momento en que Marta comparte la usabilidad de estas imágenes en ArcGIS Pro. Bueno, Wendy, buenas tardes. Gracias por tu pregunta. Claro que sí. De hecho, la detección de cambios, como lo mostré en el ejercicio, pues era con dos temporalidades diferentes. Sin embargo, evidentemente se puede hacer un análisis con muchos más tiempos, muchas más imágenes, y se va a hacer el análisis de la misma forma, haciendo la comparación de la retrodispersión de las diferentes coberturas. Entonces, claro que sí se puede. Gracias. Siguiente pregunta. Nos pregunta Rafael, ¿cuál es el algoritmo aplicado en el sinergismo? Ok, la que esté compartiendo pantalla, por favor, puede volver a la diapositiva del sinergismo. Bueno, como nosotros sabemos, las imágenes ópticas se encuentran, bueno, en RGB, entonces lo primero que tenemos que hacer es convertir nuestras múltiples bandas, porque normalmente tenemos, información multiespectral, lo pasamos a RGB, por eso es importante que, pues, sí, primero o sea, definamos cuál combinación de color se va a usar, si falso color o verdadero color. Lo que posteriormente se hace es que pasamos de RGB. No, pero por favor la gráfica donde está como la explicación, es ahí. Pasamos entonces de nuestro RGB, que es la primera imagen que encontramos en la esquina superior izquierda, pasamos a HSV, donde tenemos tono, saturación y brillo. Entonces, lo que hacemos es reemplazar posteriormente el brillo por una imagen de radar y así tenemos el sinergismo. Esa es la técnica que implementamos acá. Listo, Cindy, gracias. Vale, gracias. También nos preguntan, Wendy, ¿desde qué año se tienen imágenes disponibles y cuál es su resolución espacial? ¿Tienen cubrimiento en todo el país? Bueno, Wendy, tenemos tres tipos de producto. Tenemos un producto spot de 50 centímetros. Si quieres, también regresa ahí. De 50 centímetros, un cubrimiento de 25 kilómetros cuadrados, 5 por 5, con 9 multilookings. 9 looks, perdón, para hacer un multilooking de 9. En cuanto a las side, tenemos siguiente. Ajá, una resolución de 1 metro y la strip de 1.2 metros. Tenemos imágenes disponibles en archivo desde el año pasado, porque pues como lo mencionábamos, el satélite se lanzó al espacio el año pasado. Y claro que sí tenemos cubrimiento en todo Colombia en el tema, digamos, de los tasking, o sea, tenemos acceso a toda Colombia y pues de hecho hemos trabajado con otras zonas diferentes al país.
Sin embargo, pues actualmente en archivo todavía no tenemos un recubrimiento en toda Colombia, tenemos un mapa de donde tenemos disponibilidad de imágenes porque han sido capturadas por otros clientes. Sin embargo, si tú deseas una imagen, no importa el lugar de Colombia, vamos a tener acceso a ellas a partir de los tasking. Entonces, Aquí también es importante mencionar que los tiempos de entrega pues, son muchísimo más rápidos que una imagen de pronto óptica que es enviada a capturar, debido a que no tenemos ni el limitante de la nubosidad o los temas climáticos y tampoco la hora del día. Al ser un sensor activo, el radar, pues podemos capturar incluso cuando es de noche, es decir, que una escena, por ejemplo, una escena spot puede entregarse al día siguiente, en 3 días, una semana. Ya solamente estamos dependiendo de las órbitas del satélite, a diferencia de pronto de otras tecnologías que sí dependen de las condiciones del clima. Aquí pues esta es una gran ventaja para obtener información también muy rápido. Gracias. Daniel nos pregunta, para el sinergismo hay que realizar un clip a la zona en las imágenes satelitales para que se ajusten a las de radar. Daniel, mira, nuestro toolbox hace ese clip automáticamente, ese extract by mask, entonces pues no hay problema. Tú simplemente ingresas las dos imágenes y el algoritmo literal lo hace todo. Vale. Elena Suárez también nos pregunta, costos de las imágenes. Elena, en el chat, y bueno, también para todos, les pondré los datos de contacto para que revisemos un poco más en detalle lo que, pues digamos, los que se necesite utilizar estas imágenes Capella y así podamos evaluar un poco sobre esos costos que estás preguntando. Bueno, creo que no hay más preguntas. Estoy revisando. Así que también tenemos un comentario final. Hemos estado pasando por el chat el formulario de registro de asistencia con el fin de tener la grabación de este webinar y también los asistentes a este webinar y que pues registren su asistencia en ese formulario tendrán un 10% de descuento en una imagen Capella si realizan un pedido dentro de los próximos 3 meses. Así que pues es muy importante ese registro. Vale, creo que ya no hay más preguntas. Marta, Vanessa, muchísimas gracias por su asistencia. A los demás asistentes, gracias por su tiempo, por dedicarle un espacio al conocimiento, al aprendizaje y la aplicación de estos grandes datos de Capella. Quedamos atentos a todas sus preguntas. Por favor, no duden en escribirnos al correo que dejo en el chat, info@procalculo.com. Igualmente en pantalla también están viendo los datos de contacto. Estaremos dispuestos también a resolver todas sus inquietudes con respecto al webinar y con respecto a los diferentes proyectos que cada uno de ustedes tenga. Así que de nuevo, muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde.